El paro bajó en marzo en la provincia de Málaga en 3.581 personas, situando el número total de desempleados en cerca de 180.000. La Semana Santa ha roto así la racha de 2 meses continuados de subidas del paro en la provincia y registra la mayor reducción de Andalucía, región que en su conjunto ha visto disminuir su cifra en 6.500 personas. A pesar de esto, en comparación, el mes de marzo del año pasado se saldó en Málaga con una bajada del paro más potente, con 4.700 personas menos. La reactivación del mercado laboral, debida fundamentalmente a la Semana Santa y su efecto en el turismo, se refleja también en el aumento de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. 533.500 personas trabajando en la provincia, que son 7.600 más que el mes anterior. Así las cosas, el sector servicios ha sido el protagonista casi absoluto de esta bajada del paro de marzo. En términos interanuales, Málaga ha reducido su cifra de desempleo en 11.500 personas desde marzo del año pasado hasta este, lo que equivale casi a un 6% de bajada. 180.500 personas desempleadas en la provincia de Málaga. Todavía estamos ante unas cifras de paro muy elevadas, pero lo cierto es que poco a poco van descendiendo. De hecho, en el pasado mes de marzo el desempleo bajó en unas 3.580 personas. ¿Qué les parece esta bajada? ¿Creen que este descenso es estacional? Y en términos generales, ¿cómo valoran todos los datos del desempleo que acabamos de ver en el vídeo? ¿Vamos por la buena senda? Eso sí, el vídeo vuelve a poner de manifiesto con todos estos datos que el turismo es el que tira del carro de la provincia en términos económicos. ¿Creen que esto es acertado o habría que buscar otros nichos de mercado? Esta noche, 4 personas de la política y de la sociedad malagueña intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos una semana más a Cuenta Atrás, el espacio que tenemos en esta casa, en Onda Azul Televisión, para el debate y el análisis de la actualidad. Una actualidad que hoy nos lleva a hablar de los datos del paro que se publicaron precisamente ayer. Y para tratar este tema, hoy se encuentran con nosotros aquí en el plató de Cuenta Atrás, Paqui Bazalo, concejala del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Muy bien. También saludamos al portavoz de Ciudadanos, a Juan Casá. Buenas noches. Buenas noches, Manu, y encantado de estar de nuevo en este plató. Muchísimas gracias. También está con nosotros Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Y por último saludamos al abogado Luis Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con la primera ronda de argumentos iniciales sobre este asunto, sobre el paro, y comenzamos con Luis. Bueno, yo siempre que abordo un tema como este que nos ocupa del paro, de cifras, de subida, de bajada, yo siempre intento encuadrarlo en un marco lo más amplio posible, lo más objetivo. En este caso yo creo que los datos son positivos y ver si por qué lo considero positivos, porque si nos atenemos al marco mundial, estamos viendo cómo algunas economías que se llamaban emergentes pues están retrocediendo, están en franca recesión. Si lo enmarcamos en la economía europea, pues vemos que también aquellos países europeos que eran punteros en cuanto a salir de las crisis están disminuyendo en sus tasas de crecimiento y además se está produciendo algo que es importante a nivel mundial y concretamente en Europa, que es el tema de los refugiados. Eso quiera que no, pero todo esto afecta al ánimo, a la predisposición, a la creación y le infunde ánimos o menos según la persona sobre la que vaya dirigido. A nivel nacional también se están produciendo muchísimas interrogantes, que eso también detiene la creación de empleo, a los empresarios los está deteniendo, y a nivel local yo analizaría que es un buen dato porque hemos tenido una huelga de basura que se ha resuelto 10 días antes de comenzar la Semana Santa. Una Semana Santa que no ha entrado en su época realmente, sino que ha sido un poco extemporánea, los atentados de Bruselas y
unas previsiones meteorológicas que afortunadamente luego fallaron, pero que nos daban una semana casi caótica en ese sentido. Muchísimas gracias, Luis. Turno ahora para Eduardo. Bien, estamos ante datos que son lógicamente estadísticos, lo que significa que nos dan alguna información general, pero conviene también completarla atendiendo a otros aspectos, a otros detalles, a otros matices. Es importante que el paro baje, la mayor bajada de Andalucía, como se ha dicho. Sin embargo, tenemos el contrapunto, una bajada inferior a la que tuvimos el año pasado por esa fecha. Luego hay otro dato interesante de analizar. La mayor parte del empleo que se ha creado ha sido en el sector servicios. Es bueno que el sector servicios, en Málaga del que dependemos, pues tenga fortaleza, pero sigue sin producirse ese tan deseado cambio en el modelo productivo. En el sector industria, en la investigación y demás, no avanzamos en los últimos tiempos. Además de eso, y decía que eran datos globales, convendría saber sobre todo cuánto suben o cuánto bajan los contratos indefinidos, porque tenemos el dato de que el 93% de los empleos que se han creado, de los contratos nuevos, son contratos temporales. Convendría saber cuánto han variado, seguramente bajado los contratos indefinidos en el último tiempo y cuánto han subido los contratos temporales. Y al mismo tiempo los salarios, porque estamos asistiendo a un fenómeno en el que se está destruyendo empleo fijo, empleo con derecho y sustituyéndose por empleo con un salario mucho menor y con menores derechos. Muchísimas gracias. Se terminó el tiempo, 1 minuto y medio ahora para Juan Casa. Bueno, pese a que hemos tenido una buena Semana Santa, no ha sido suficiente. Hemos facturado como ciudad 38 millones de euros y eso ha sido positivo, pero bien es cierto que ha bajado el desempleo en 500 personas. Es cierto que desde el principio del año han sido 4.000, la tendencia es ir bajando paulatinamente, pero todavía tenemos 72.000 malagueños desempleados y esta es una cifra bastante difícil de digerir. Desde el punto de vista de ciudadanos y sabiendo que no es una competencia directa del ayuntamiento, sí que creemos que hay que favorecer el ecosistema con bajada de impuestos, favorecer el emprendimiento, atraer inversores, que es importantísimo, lo venimos diciendo desde el principio de la legislatura. Hay que aprovechar la coyuntura política y la estabilidad que hay en esta institución para atraer inversión. Y luego al final pues los desempleados siempre pagan los platos rotos de los ERES. La Junta de Andalucía lo ha hecho muy mal. Ahora tiene que devolver 700 millones de euros a Europa de fondos que se dieron y la verdad es que pues es una pésima noticia para esta provincia. Además, todos sabemos que el coste de seguridad social en la contratación de las personas y de los trabajadores todavía es altísimo, estamos hablando de un 30%, y nosotros a nivel nacional lo que estamos es fomentando un contrato único, tratar de bajar un poco la cotización a la seguridad social e impulsar sobre todo al autónomo, bajando la cuota de autónomo a 50 euros por mes, por lo menos los 2 primeros años. Muchísimas gracias y cerramos esta primera ronda con Paqui Bazalo. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeros, está claro que el dato de bajada del paro que conocíamos ayer pone de manifiesto que se ha roto la tendencia negativa en los 2 últimos meses. Es una buena noticia, pero también nosotros pensamos que no podemos estar satisfechos completamente porque mientras siga habiendo tantos malagueños todavía en el paro y tanta necesidad en la calle, teniendo en cuenta que la Semana Santa es el motor de todo este cambio, de toda esta mejora en el inicio de la temporada alta, después de haber sufrido todo lo que hemos sufrido con la huelga de Limasa y todos los miedos que hemos tenido, porque eso afectaba a toda la economía de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pues creemos que es inteligente seguir apostando por el turismo, seguir apostando por la estrategia de promoción de empleo a nivel de turismo, porque creemos que es el motor que posibilita que nuestra ciudad siga teniendo la oportunidad de estar en vanguardia y de tener posibilidad de disminuir las cifras de paro, que al final es lo que más nos importa al Ayuntamiento de Málaga. De acuerdo, muchísimas gracias. Completamos ahora todos estos argumentos con un debate abierto. Son 6 minutos que iniciamos ahora. ¿Quién quiere romper el hielo? Luis, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el dato de 3.500 desempleados menos, 3.581 menos,
para ser exactos, es una buena noticia. Porque no solo ya respecto a lo que significa de ruptura de tendencia que Paqui apuntaba, sino porque hemos conseguido superar más de la mitad de los empleos creados en Andalucía. Eso para que luego se discuta la capitalidad económica de Málaga, ¿no? Me parece que sería absurdo. Málaga demuestra una vez más el tirón, la fortaleza de su economía, que sea una economía más o menos coyuntural, por el sector servicio, por las temporadas turísticas, pero yo quiero insistir mucho en ese factor que apuntaba antes. Esta vez la Semana Santa no ha venido típica, ha venido atípica por muchos acontecimientos externos y sobre todo porque ha sido casi a primeros de marzo, sí, no estamos todavía terminado el invierno cuando la gente se tiene que echar a la calle a ver las procesiones. Claro. Y claro, hay muchísimas personas que vienen de turismo nacional, que es un mercado muy emisor, muy importante como emisor en nuestra provincia, y no habían terminado de asimilar que ya estaba la Semana Santa encima. Todo esto, el frío que hacía además, el mal tiempo en el resto de España, todos esos son factores que hay que valorar. Pero yo también valoraría que en Málaga se han afiliado 7.600 personas más a la Seguridad Social, que es un dato muy, muy importante. Y en el conjunto de España, 138.000 más. Y son datos que suman y que, claro, si queremos tener una bolsa para las pensiones, no hay mejor bolsa que aquello que crean los que cotizan a la Seguridad Social. Es la mejor bolsa que hay. Entonces, yo creo que... Y otro factor importante es que se lidera la creación de empleo por el sector servicios, cosa a la que habitualmente no estamos acostumbrados. Siempre ha sido la construcción, la que ha tirado del carro, en fin. Ahora no, ahora el sector servicio, incluso la construcción, ha crecido poco para la potencialidad que puede entrañar en un momento determinado. Por esta banda... Hombre, es bueno el dato de que en Málaga se creen más contratos que en otras provincias de Andalucía, pero hasta cierto punto también es lógico. Estamos hablando de contratos que se han creado mayoritariamente en el sector servicio, efectivamente. Y Málaga, pues en Andalucía, pues es la puntera, digamos, en el sector servicio, el sector turístico y la creación de un empleo que es muy ligado también a la coyuntura de la Semana Santa, a ese comienzo, que marca también el comienzo de la época turística de todo el año. Yo me interesa, además de los datos cuantitativos, como decía en mi primera intervención, los datos cualitativos, porque además de muchos contratos basuras, como decía antes, tendríamos que analizar el contexto en el que estamos para evaluar cuán de positivos son o menos. Por ejemplo, a ninguno se nos escapa que tenemos el paro mayor de Europa, solo por detrás de Grecia y probablemente Andalucía en una de las primeras regiones de toda Europa. Pero además hay sectores de la población, por ejemplo, los parados de mayores de 55 años, de 50 o de 55, que prácticamente están condenados a un paro a perpetuidad en la coyuntura actual que estamos, o un paro que afecta más a las mujeres que a los hombres, o también el dato que no analizamos muchas veces cuando vemos los datos del paro, de cuántos de esos parados están ahora mismo sin ningún tipo de ayuda o de prestación. Un colectivo que ha crecido también en los últimos años. Es un debate muy interesante y además con un fondo importante. Nosotros, o yo personalmente, creo más en el modelo productivo, pero ya no solo a nivel de Málaga, sino a nivel de España. Ya lo dije cuando entré en la casona, que nosotros vivimos del turismo y eso está muy bien, pero en el momento que en Oriente Medio se solucione el conflicto que hay, nosotros nos vamos a resentir y para eso hay que estar preparado y además hay que planificar a medio o largo plazo. Hay que cambiar el modelo productivo. Nosotros apostamos no por la industria, porque la industria tiende a desaparecer, sino por lo menos la industria que tenemos concebida como grandes empresas, por ejemplo, del metal y demás. Nosotros creemos que tenemos que ir más por un modelo productivo ligado al emprendimiento, a la innovación. Ya hemos metido en el presupuesto capital, fondo riesgo público-privado para tratar de tener iniciativas. Málaga es muy apetitosa para muchos empresarios de Europa y no solo va ligado al modelo productivo, sino a las propias instituciones y a la burocracia administrativa que tenemos.
Eso echa mucho para detrás a los inversores. Lo vamos a ver, que lo vamos a tocar ahora, lo que es construir un hotel, por ejemplo, en Málaga o en Barcelona, donde sea. Burocráticamente es una larga travesía por el desierto sin encontrar agua. Entonces nosotros creemos que hay que cambiar el modelo productivo, no solo de Málaga, sino de España en general, con ciertas acciones incluso políticas para cambiar esto y sobre todo tratar de eliminar la burocracia. Los emprendedores, los inversores, las empresas huyen de la burocracia. Cuando tú tienes una idea y tienes el dinero, no puedes estar esperando eternamente a que te den unos papeles para iniciar tu actividad. Nosotros, y yo creo que ese es el problema fundamental que tiene España y donde nuestro partido va a poner especial hincapié para mejorar en los próximos años, y estamos seguros que vamos a recoger los frutos de una buena cosecha. Los últimos segundos para Paqui. Bueno, yo me gustaría recordar que hace ya más de 15 años se creó el INFE, el Instituto Municipal de Formación y Empleo de Málaga, y siempre el Ayuntamiento ha estado dispuesto a colaborar con todas las administraciones públicas y las entidades privadas para la implementación en políticas activas de empleo, lo cual para nosotros es una absoluta prioridad. Para recordar unos datos, ¿no?, de esta buena labor realizada por el INFE y también por ProMálaga, ¿no? En este tiempo, un total de, o sea, en este año pasado, un total de más de casi 14.000 alumnos y alumnas han sido beneficiados de la formación para el empleo en el año pasado, y también se han otorgado subvenciones a fondo perdido a 613 empresas y a empresarios, y eso ha permitido la creación de 753 empleos estables, además de que somos ahora mismo la agencia de colocación que ha conseguido la firma de 600 contratos. Todo esto con exclusiva financiación municipal. Se terminó el tiempo, ponemos la puntilla a este asunto, a los datos del paro, y lo hacemos con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Luis. Yo creo que teniendo 180.000 desempleados en la provincia no podemos sentirnos orgullosos. Tenemos que sentirnos muy comprometidos para paso a paso y de la manera que sea ir consiguiendo que todas estas personas se incorporen al mercado laboral, porque me parece que es la mejor política social que puede existir. Pero no perdamos de vista que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se han creado en Málaga 11.500 empleos. 11.500 empleos en un año. Y es que además se han afiliado también en la provincia de Málaga en este año 14.000 personas, lo que también redunda en beneficio de la lucha de las pensiones, como antes comentaba. De cualquier manera, hay una cosa que es importante que no mentalicemos. El turismo, en el reparto internacional que le ha tocado a España, es una industria de primer nivel. Todas las sociedades tienden al bienestar social, al tiempo de ocio, a nuestro descanso, y no podemos desprestigiar el turismo. Es decir, que sea un subsector del sector servicio es una honra para esta provincia tenerlo como industria emblemática. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Eduardo. Bien, yo creo que en los últimos años, los años de la llamada crisis, hemos asistido, o más bien estamos todavía asistiendo, a unos cambios profundos en las relaciones laborales y en el mercado de trabajo. Por un lado, se ha destruido mucho empleo estable, mucho empleo con derechos, con salarios dignos, mientras que al mismo tiempo ahora se está empezando a crear muchos contratos, pero en la mayoría de los casos muchos contratos basuras, con pobres salarios y con pocos derechos y peores condiciones. Al mismo tiempo, y eso hay que analizarlo también, ha descendido un 25% la capacidad adquisitiva de los salarios. Salarios que, por un lado, han descendido en su valor nominal, mientras que ha aumentado también el coste de la vida. Y sin embargo no ha cambiado el modelo productivo, antes al contrario, parece que hemos dado paso en la dirección contraria, porque hemos asistido a la fuga de cerebro, de investigadores, no se ha apostado por la investigación y no se ha apostado por ese cambio de modelo productivo. Muchas gracias. Juan Casa tiene ahora la palabra. De acuerdo con Eduardo Zorrilla en la última parte de lo que he comentado. Y también decir a Luis que es muy peligroso poner todos los huevos en la misma cesta. De hecho, nosotros llevamos siendo referentes a nivel europeo del turismo desde hace 30 años y desde hace 30 años somos la comunidad autónoma con más paro de toda Europa.
inclusive por encima de Grecia. Eso es complicado de explicar a los ciudadanos. Lo que hay que dar es una alternativa. ¿Qué ha pasado con la construcción? Que parecía que había bajado el paro, tampoco a unos niveles satisfactorios, nunca por debajo del 18-17%. Eso es pésimo para esta provincia, porque incluso construyendo, que se ha construido mucho, hemos tenido problemas de desempleo. Es un problema estructural a nivel de España en cuanto al modelo productivo, de qué tenemos que vivir, y sobre todo hay que tener la inteligencia de poner las luces largas y pensar a 20 años. Por ejemplo, nosotros hemos llevado ya políticas para formar a los niños en los distritos en robótica, al igual que hicieron Japón y Estados Unidos hace 20 años. Por eso ahora están, 25 años después, están cosechando el haber sido líderes en innovación y estar bien formados. Esa es la propuesta de Ciudadanos. No podemos cambiar de la noche a la mañana, lamentablemente, esta situación, pero sí poner luz larga y empezar a trabajar a 10, 15 años vista para cambiar ese modelo productivo, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Muchas gracias, y turno ahora para Paqui. Pues totalmente de acuerdo con las intervenciones de los compañeros, que lógicamente son aportaciones que enriquecen el contenido de todo este debate, y sobre todo pues insistir en la importancia de seguir apostando por el turismo. 2015 fue un año histórico para Málaga desde el punto de vista turístico, pues se superaron las previsiones más optimistas. En el mes de noviembre ya los hoteles habían rebasado la cifra del 1.000.000 de viajeros alojados. Además, el impacto económico del turismo en la ciudad fue de 1.375.000.000 de euros en el último año, según el Observatorio Turístico de Málaga. Y quienes nos visitaron nos otorgaron una nota de 8,63 sobre 10 y creemos que, más allá de apostar por el turismo, llevamos mucho tiempo apostando también por la cultura y la tecnología, como ha comentado Juan. Y no solo eso, llevamos mucho tiempo, sobre todo mis compañeros del equipo de gobierno que llevan más años trabajando, apostando para apoyar el sector productivo, que es el que de verdad tiene capacidad para crear empleo estable y de calidad. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para hablar del macrocasino y el hotel Gran Lujo que se proyecta en la ciudad ahora. Hasta ahora, no se vayan. Un grupo inversor con sede en Singapur se ha fijado en Málaga para desarrollar el proyecto de un hotel gran lujo o de 6 estrellas con un macrocasino. ARC Resort está tanteando Málaga para ubicar este complejo que tenía proyectado en Valencia y que ha sido rechazado por el nuevo gobierno municipal de Compromís. El grupo tenía previsto invertir 1.000 millones de euros en la capital del Turia para promover esta iniciativa. Tras el no del consistorio valenciano, el pasado jueves representantes del grupo inversor tuvieron un primer acercamiento con el alcalde de Málaga para trasladarles su interés. Un día después, 2 emisarios de ARC se trasladaron a la capital malagueña para conocer de primera mano la infraestructura de la ciudad. Le encantó Málaga, reconoció en Málaga una ciudad dinámica, una ciudad con atractivo, y lógicamente pues estamos pendientes de conocer eso más en profundidad. Nosotros todo lo que sea inversión que encaje en el modelo de ciudad, y esta puede encajar, que genere puestos de trabajo, y lo puede generar, lógicamente estamos receptivos, es natural, ¿no? Y vamos a dar la seguridad jurídica en todo lo que depende de nosotros y en la tramitación ágil en todo lo que dependa de nosotros. Desde el grupo inversor aseguran que el desarrollo de este complejo podría generar unos 20.000 puestos de trabajo. Primera toma de contacto para la puesta en marcha de un hotel gran lujo con un macrocasino en la ciudad de Málaga. ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Creen que finalmente fructificarán las negociaciones o se quedarán en el tintero, como ha ocurrido en Valencia? En términos generales, ¿cómo creen que va a afectar al sector turístico? ¿Y qué opinan de todos los puestos de trabajo que podrían generarse? Aunque todavía se conocen pocos detalles del proyecto, el Ayuntamiento de Málaga ya se ha interesado por esta iniciativa. ¿Creen que es necesario para Málaga y dónde podría ubicarse? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de nada recordarles que hoy se encuentran aquí con nosotros Eduardo Zorrilla, Paqui Bazalo, Juan Casá y Luis Vázquez.
Pues comenzamos ya la primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con Luis. Muchas gracias. Bueno, como se ha dicho, se trata de un grupo inversor de Singapur que desde luego no se dedican a jugar con el dinero. Son gente que miran mucho por sus dólares, sus divisas y por sus euros, y que trae nada más y nada menos la intención de invertir 1.000 millones de euros en la Costa del Sol. Creo que esto no es baladí, que es un dato bastante importante. ¿Por qué vienen a la Costa del Sol? Hombre, han sondeado varios lugares españoles previamente, han estado en contacto con Valencia, pero de Valencia se han venido aburridos. Yo no sé el tripartito qué le pasará a ese gobierno valenciano, qué le pasará, pero el caso es que la falta de interés de los políticos, los impedimentos que se han puesto constantemente y las trabas administrativas y burocráticas ha hecho que estos señores se aburran. Se han cogido los bártulos y se han venido a Málaga a hablar con nuestro alcalde que siempre está en el primero de la captación de este tipo de fondos de inversión o de inversión en general. Yo creo que el primer contacto es positivo y eso ya significa algo, porque detrás de este primer contacto que ha tenido con el alcalde y que parece ser que ha sido cordial en todos los sentidos, hay una segunda visita prevista, que es la llegada de los técnicos para valorar, estudiar, ubicar y desarrollar, o empezar a desarrollar al menos, lo que puede ser un proyecto de verdadera envergadura en Málaga y en la Costa del Sol. Un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra capital y de la Costa del Sol en su conjunto y de la captación de capital que todo ello implica. Muchísimas gracias y conocemos ahora los argumentos iniciales de Eduardo. Bueno, en principio, el que un grupo inversor se interese por llevar una inversión en Málaga siempre, a priori, es un dato positivo. Ahora bien, hay que ver en qué condiciones, en qué lugar. Y se está planteando una gran actuación dentro del puerto en la zona del Muelle de San Andrés. Una zona que, recordemos, está reservada además para el futuro proyecto del auditorio, una infraestructura pública de carácter cultural y también de carácter estratégico para la ciudad de Málaga. Recordemos también que se está planteando un proyecto similar, otro gran hotel con rascacielos, con casino también en el dique de Levante. ¿Hasta qué punto son compatibles dos proyectos como este? Parece mucho, dos casinos para el puerto. Yo creo que el decir que todo lo que sea inversión es positivo, como decía el alcalde, es una verdad a media. Hay que ver en qué condiciones y en qué lugar. ¿Admitiríamos que un grupo inversor se interesara, por poner un ejemplo, por la Alcazaba o por la Catedral? Patrimonio público de gran interés. El puerto es también un patrimonio público y está reservado para un espacio público. Yo creo que debemos fijarnos también en otras grandes ciudades, donde buscan las inversiones privadas, pero son exigentes también en qué condiciones se prestan y, sobre todo, son exigentes en defender lo público. En las repúblicas bananeras, por el contrario, no hay requisitos y es todo muy fácil para cualquier grupo inversor de fuera. Recordar solamente que hace muy poco hemos aprobado una moción para reservar el suelo del puerto, ese mismo suelo, para el auditorio. No es posible defender una cosa y la contraria. Muchas gracias. Turno ahora para Juan. Gracias. Bueno, nosotros queremos saber más del proyecto. Ahora mismo nada más que ha sido una pincelada con unas declaraciones del alcalde. No lo voy a negar, nos gusta y pinta bien y nos gusta mucho. He empezado mi argumentación anterior con Málaga, ciudad para invertir. Para nosotros, desde el primer momento que firmamos el acuerdo de investidura con el alcalde Francisco Latorre, insistimos muchísimo en la estabilidad institucional. ¿Por qué? Porque eso nos hace diferenciarnos ahora mismo de otras ciudades parecidas, por lo menos en ubicación e incluso con más tamaño, como puede ser Barcelona y Valencia, donde no hay una estabilidad política. De hecho, vemos un claro ejemplo de las políticas que está haciendo Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana, que ponen trabas continuamente a la inversión. En Barcelona también, Ada Colau pues está poniendo muchos problemas para cadenas hoteleras para que desarrollen sus proyectos en Barcelona. Y nosotros lo dijimos desde el primer momento, que para nosotros encantados, que queremos mostrar gestos de estabilidad institucional para precisamente atraer este tipo
de inversión. Y bueno, como tengo ahora un segundo punto y quería desarrollar otro tipo de argumentario, cómo va a quedar el proyecto y por qué apostamos por este proyecto, si te parece, en la siguiente intervención me explayo y me extiendo un poquito más. Esperamos para esta segunda ronda. Turno ahora para Paqui. Bueno, pues la verdad es que es muy agradable recibir noticias de este tipo, ¿no? De que existe un interés real para realizar inversiones importantes en nuestra ciudad. Creo que tener la oportunidad de comunicarlo en un medio como este, en un foro como este, pues la verdad es que a mí me hace sentir ese halo de esperanza que puede llegar a todos los malagueños, a todas esas casas, porque no recordemos que cada puesto de trabajo es una familia que vive de él, ¿no? Y creo que todo lo que significa el hecho de que un gran grupo inversor se fije en nuestra ciudad, en nuestro entorno, de todo el valor que tenemos que aportar, eso significa poner en valor todo el trabajo que se ha venido haciendo en todos estos últimos años para cambiar totalmente la ciudad de Málaga y hacerla un referente en el mundo, un referente cultural, un referente histórico y un referente sobre todo a nivel de servicios, ¿no? Creo que estamos receptivos, como ha dicho nuestro alcalde, a que sea una inversión que encaje en nuestro modelo de ciudad. No vale a cualquier cosa ni a cualquier precio y, desde luego, lo que más nos interesa y nos importa es que sea un proyecto que encaje, que genere puestos de trabajo y, desde luego, presentando la mejor disposición del consistorio, esperamos también que del resto de los grupos que todos estamos trabajando para conseguir que el paro descienda y mejorar la calidad del turismo, también que viene ese turismo de alto standing, de alto nivel, de otro tipo que nos puede también acarrear más riqueza y, sobre todo, pues facilitar la eficacia y la rapidez en todas las gestiones, garantizándolo siempre con la colaboración de los técnicos municipales, que son los que al final garantizan que las cosas funcionen. Muchísimas gracias y tras conocer los argumentos iniciales de nuestros cuatro invitados, comenzamos el debate abierto, 6 minutos, que si os parece, comenzamos con Ciudadanos, que se le había quedado un argumento en el tintero. Bueno, yo discrepo con Eduardo en cuanto al auditorio. En la plataforma San Andrés hay proyectado un auditorio que dependería de 4 administraciones. Ya sabemos cómo trabajan aquí las administraciones, es decir, es un brindis al sol. Nos costaría 100 millones de euros y solo en programación al año serían 7 millones de euros. Ciudadanos lo que quiere son proyectos para la ciudad que sean sostenibles financieramente. Nos parece fundamental. No podemos seguir echando dinero público en proyectos que nos cueste y nos endeude cada vez más, sino hay que hacerlo sostenible. Nos encanta el proyecto que hemos apoyado hace poco en el Muelle 4 para hacer un centro comercial. Se ampliaría muchísimo la avenida, tendríamos más zonas verdes, tendríamos fachadas verticales de bosques verticales y a nosotros este proyecto de verdad que nos parece muy interesante. También discrepo con Eduardo en cuanto a otro hotel de 6 estrellas. Oiga, ojalá todos los hoteles fueran de 6 estrellas, porque los hoteles de 6 estrellas necesitan el triple de personal que uno de 5, por ejemplo. Además, ahora vamos a inaugurar el Hotel Miramar con su reforma, que va a quedar precioso. ¿Y por qué no? Seamos un poco pretenciosos. ¿Por qué no podemos empezar a tratar de competir con sitios como Marbella para atraer turismo de lujo, gente que con un nivel adquisitivo medio alto? Sobre todo, me parece muy interesante, Eduardo, los hoteles de 6 estrellas, aparte de las infraestructuras que tengan, lo bueno que tiene es que necesitan el triple de personal que un hotel de 4 y 5 estrellas. Eso generaría más empleo y yo estoy seguro que usted está conmigo, que cuanto más empleo generemos y más trabajo demos a los malagueños, nos va a ir muchísimo mejor. Por alusiones, Eduardo. Estoy en parte de acuerdo, por supuesto, que ojalá tuviéramos más hoteles de 5 estrellas de lujo o 6 estrellas, porque es verdad que crea más empleo, crea más valor añadido, un empleo de mayor calidad. Ahora, el tema es si es sostenible. No se trata solo de sumar hoteles. Vamos a tener el Hotel Miramar dentro de poco. Se está planteando un hotel de similares características en el dique de Levante, otro en el muelle de San Andrés. Hay que ver si eso es viable económicamente. No solamente por plantearlo significa que vaya a tener éxito. Yo creo que un gran casino no es algo que dé prestigio a una ciudad, o 2 grandes casinos, porque son 2 los que se están planteando en Levante y en Poniente. Si no hace de Málaga un referente. Yo creo que un auditorio sí. Somos la única gran ciudad
en España que no tiene hoy por hoy un auditorio para la música. Además, con el agravante de que tenemos una de las orquestas filarmónicas de mayor nivel de toda España y no tiene un lugar, no ya donde hacer sus grandes obras operísticas, por ejemplo, sino para ensayar en condiciones. Es cierto que es una inversión importante y que quizás no sea posible a corto plazo, pero hay que hacer posible que lo sea a medio o largo plazo. Por lo menos reservar ese suelo, blindarlo, tal como hemos aprobado por el Pleno, con el voto de Ciudadanos también, recientemente, el mes pasado, y para que en un futuro pues eso sea una realidad. ¿Qué opina Paqui? ¿Qué opina Luis? Bueno, sí, para que cierre Paqui. Yo me parece que estamos ante un tema muy importante que pone de manifiesto una vez más la densidad y la importancia de la Costa del Sol en el conjunto mundial. El enclave no decae. Sí, hemos visto cómo ha habido enclaves a lo largo de la historia que han tenido su época de esplendor y luego han decaído, ¿no? Llevamos 50 años en primera línea de fuego, por así decir, y seguimos en ella, porque nadie viene aquí a invertir 1.000 millones de euros así como así. Pone también o resalta la importancia de nuestras infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, de carreteras, marítimas, y eso es un privilegio en el contexto mundial. Somos una de las ciudades y de provincias mejor comunicadas del mundo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pone en valor la solvencia de la Costa del Sol, ¿cómo no? Porque es Málaga, pero Málaga es la capital de la Costa del Sol, evidentemente. Y hay otro factor que no nos puede pasar desapercibido, que es que los inversores quieren estabilidad política. Y parece que en Málaga existe tal. Un factor que no podemos olvidar ni obviar cuando se trata de una inversión de esa entidad. ¿Paqui? Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Creo que Málaga es una ciudad abierta al mundo, bien comunicada. Es una ciudad que tiene unas características y unos valores que muy pocos lugares del mundo poseen, y sobre todo tiene algo que es muy importante, que es la seguridad. Es algo que es un factor muy interesante, sobre todo para las personas que quieren encontrar un destino turístico en el que puedan estar con sus familias, en el que puedan disfrutar de la vida con unas garantías de seguridad sanitaria, de seguridad en las comunicaciones, de no estar aislado del mundo, disfrutando de lo mejor. No te tienes que ir a una isla perdida en el Pacífico, sino que puedes estar en Europa, en el sur de Europa. Y creo que nuestra ciudad, pues como dice Vicente Alexandre, es la ciudad del paraíso, y cada día estamos haciendo más ciudad del paraíso con ella. Evidentemente, en este proyecto todavía está por ver todo. Tenemos que conocerlo en profundidad, tenemos que conocer cuáles son las características, las dimensiones. No es lo mismo Valencia que Málaga, son ciudades distintas, proyectos diferentes. Evidentemente estoy de acuerdo con Eduardo en que el auditorio es un bien cultural que necesitamos y un patrimonio que necesitamos también tener. Creo que lo cortés no quita lo valiente, una cosa no desmerece a la otra, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad, ni cerrar las puertas a la posibilidad, ni espantar a nadie, cuando se nos está brindando la posibilidad de que nuestros malagueños vivan mucho mejor. Se terminó el tiempo. Juan Casa quería apuntar una cosa. Como queda una última ronda de conclusiones, lo dejamos para ese turno. Empezamos con las conclusiones y lo hacemos con Luis. Una inversión de esta entidad de 1.000 millones de euros, como ya hemos dicho, significa miles de puestos de trabajo, indirectos e indirectos. Y eso, sabiendo que en Málaga tenemos 180.000 desempleados, es una cosa muy importante, muy importante. Apuntaba Eduardo eso de conocernos, darnos a conocer por los casinos. Yo todo este tipo de inversiones siempre la trataría bajo el máximo respeto a la legalidad, que no sea esto una especie de Eurovegas, donde quieren cambiar toda la forma y adaptarla a su imagen y semejanza. Si son fondos legales, también es importante, no puedo convertir esto en un receptor de mafias, por decirlo así, y sobre todo que no se trate de operaciones de carácter especulativo. Hombre, la inversión capitalista siempre es especulativa, digo profundamente especulativa. Yo creo que con estos datos podemos darnos por muy satisfechos con los primeros pasos que estamos dando. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Eduardo. Pues muy de acuerdo con esto último que ha apuntado Luis, y que viene a exponer pues algunos de los peligros que suelen acompañar a veces
a este tipo de inversiones. En todo caso, yo plantear, no se puede pretender para un mismo espacio, estamos hablando del muelle de San Andrés, de la plataforma de San Andrés del puerto, dos cosas distintas. O queremos el auditorio, que es lo que hemos aprobado todos los grupos, reservar ese suelo para que en un futuro sea posible ese auditorio que Málaga necesita y que una ciudad de su entidad pues merece, y en ese mismo espacio plantear una inversión como esta de un supercasino con un gran hotel. Recordar que se está planteando una inversión muy parecida en el dique de Levante y que parece que ambas a la vez no son viables económicamente. Nosotros apostamos por la inversión pública que supone, por un equipamiento público y de calidad que supone sí un prestigio para la ciudad como es ese gran auditorio. Y creemos que todo este tipo de inversiones hay que examinarlas con lupas antes de poder pronunciarse, sobre todo si vienen desahuciadas de otras ciudades. Recordemos el Museo de las Gemas, que también vino desahuciado de Valencia. Muchísimas gracias. Turno ahora para Juan Casá. Gracias. Hoy me toca discrepar con Eduardo. Lo primero que tengo que decir es que no seríamos referente en España porque hay muchos auditorios, por ejemplo el de La Coruña, que está quebrado directamente. O sea, no hay ningún auditorio que se sostenga financieramente nada más que enchufando dinero público. Ya nos gastamos 50 millones de euros al año en museos en Málaga. Eso es un 8% del presupuesto total. En segundo lugar, cuando se hace un proyecto, la viabilidad y cuando se juegan los cuartos, no del dinero público, sino el privado, los privados son los primeros en estar totalmente seguros de que va a ser una inversión sostenible y que va a tener su recorrido, porque se juegan el dinero. A lo mejor si la inversión es pública y este casino lo hiciera el Estado, probablemente no harían un estudio tan profundo como si un fondo de inversión que se juega 1.000 millones de euros y que le aseguro, Eduardo, que toman todas sus precauciones, estudian todas las viabilidades. Y si las empresas ven que es viable, tenga usted la mayor seguridad de que en un 90% de posibilidades va a salir bien. Muchísimas gracias. El último minuto del programa para Paqui Bazalo. Pues yo me encanta comentarles que hoy, según el Financial Times, Málaga ha sido considerada la 8ª mejor ciudad europea por su estrategia para la atracción de inversiones. Esto ha sido hoy publicado en el periódico británico porque se ha producido en un acto que se ha celebrado en Cannes. Hemos competido con 290 ciudades y hemos conseguido la 8ª posición. Creo que el jurado ha concedido este reconocimiento a nuestra ciudad en la categoría de ciudad mediana por nuestra capacidad para la captación de inversiones y por la estrategia de internacionalización que se ha marcado en los próximos años. Creo que aquí tenemos un ejemplo claro de que Málaga existe, de que tenemos presencia en el mundo, de que, como decía aquel filósofo, todo lo que tiene nombre existe y el nombre de Málaga ya suena. Málaga está de moda, creo que somos una ciudad puntera, innovadora y somos líderes en turismo, líderes en tecnología y podemos aspirar, como dice Juan, ¿por qué no?, a la excelencia. Muchísimas gracias. Pues con esta 8ª posición que nos otorga el Financial Times ponemos el punto y final al programa de hoy. Pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, a Paqui Bazalo, Juan Casá y Luis Vázquez. Muchas gracias y a ustedes les espero la semana que viene aquí en Cuenta Atrás, en Onda Azul Televisión. Buenas noches y disfruten de la semana.